en armonía. La palabra dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y esperamos que la bendición del Señor en esta mañana nos alcance. Qué felices estamos de vernos, de ver la cara, de vernos con todo y mascarilla, como siempre decimos. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Aleluya. Gloria al Señor. Y hoy hay un tiempo hermoso de parte de Dios. La palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Queremos saludar en esta hora a todos aquellos que se están conectando por las redes sociales. Dios les bendiga grandemente ahí donde tú estás, que esta palabra ministre tu vida, ministre tu corazón, ministre tu familia y que seas grandemente bendecido. Gloria a Jesús. Hoy el Señor nos ha movido a compartir con ustedes un tema como que aparenta ser un tema del día a día, de la cotidianidad, pero que a veces se nos olvida. Temas donde nosotros como cristianos debemos cada día refrescar, cada día leer, cada día poder mostrar a Dios a través de lo que es nuestra vida de manera integral. Y el tema de hoy es olor a Cristo. Olor a Cristo. Y antes de nosotros entrar en la palabra, ustedes saben que al igual que cada uno de nosotros, los que estamos en esta mañana aquí, tiene unas huellas dactilares muy particular, donde mi huella no es igual a la de Michael, no es igual a la de Argentina. Cada uno de nosotros tenemos unas huellas particulares. En ese mismo sentido, cada uno de nosotros en lo natural tiene un olor característico. Nuestras hormonas, cuando nosotros sudamos, emitimos un olor característico que va muy de la mano a lo que es nuestra composición e inclusive científicamente se ha demostrado que va muy de la mano hasta con lo que nosotros ingerimos y lo que nosotros absorbemos en nuestro cuerpo. Entonces, de esa misma manera como en lo natural nosotros tenemos un olor, de esa misma manera hay un olor en la parte espiritual que hoy el Señor nos está moviendo a nosotros emanar, a que en nuestras vidas se huela a Cristo. Y yo decía esta mañana en el servicio de que si usted conoce a una persona que trabaja, por ejemplo, en donde hacen café y se pasa todo el día en ese lugar, cuando llegue a su casa, ¿a qué usted cree que va a oler esa persona? A café, porque se pasó todo el día inmerso en lo que es la fabricación y se le impregna hasta en la ropa. Ustedes, las que cocinan y los que estamos a veces en la cocina, sabemos que cuando salimos de la cocina uno huele a cebolla, ajo, a todo lo que se ha cocinado, ¿verdad que sí, Joanny? Entonces, en esa misma medida, hoy nosotros queremos entender que como en lo natural se nos pega lo que nosotros estamos adheridos, así mismo pasa en lo espiritual. Si estamos adheridos a Cristo, si estamos pegados a Cristo, nosotros vamos y debemos oler a Cristo. Y en ese orden, entonces, vamos a entrar un poquito y irnos un poco atrás en lo que es en el Antiguo Testamento. Y pueden quedarse sentados. La palabra dice en el libro de Éxodo, capítulo 30, verso 34 al 37, hablando de lo que viene ese tema del perfume y cómo Dios en ese momento le instruye a Moisés a elaborar este incienso. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Y quiero aquí resaltar, porque no solamente el Señor le está instruyendo a Moisés cómo debía armar ese perfume, sino que también le dice, aparte de del contenido, le dice las cantidades y le instruye de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, que sea bien mezclado, que sea puro, que no esté contaminado con nada de lo que yo te he mandado hacer, y que sea santo, que sea apartado para la obra del Señor. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima para Jehová. Y aquí vemos una instrucción de parte del Señor, y como sabemos, había una
una ofrenda que había que presentar delante del Señor. Y me gusta porque el Señor generalmente instruye a uno. Cuando el Señor nos pide algo de nosotros, siempre nos instruye antes y nos dice, mira, esto y esto. Y con esas características y con esos contenidos que tenga y de esas medidas que tenga, entonces eso va a ser olor grato ante Jehová. Con ese fondo, esa parte del Antiguo Testamento, quisiéramos que aterrizáramos antes de iniciar ya en el texto central de este mensaje, y es en nosotros establecer algo. Cristo vino como una ofrenda que se entregó, y la palabra, y quiero leer en el libro de Hebreos capítulo 10, cómo Cristo se entregó como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y dice la palabra, lo voy a leer en la versión Dios habla hoy: Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios. ¿Cuál fue la voluntad de Dios? Ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Aquellos sacrificios que debían hacerse en el Antiguo Testamento, ya con Cristo, dice la palabra, que vino, se ofreció y obedeció a Dios. Y ese sacrificio lo hizo una sola vez y para siempre. Ahora bien, ¿cómo recibió el Padre, Dios el Padre, el sacrificio de Cristo? En el libro de Efesios nos lo dice. ¿Cómo fue que recibió ese sacrificio? Dice, por tanto, imiten a Dios. Recuérdense que ahorita leímos que Él hizo en obediencia. Ahora te dice, imiten a Dios como hijos amados y lleven una vida de amor. Y especifica, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Y quisiéramos que nos remontemos a ese momento histórico cuando Cristo, en obediencia, en amor por ti y por mí, dice la palabra que se entregó, su propio cuerpo lo entregó como ofrenda y sacrificio. Y ese sacrificio y esa ofrenda, dice la palabra, que fue agradable ante el Señor. Y fue una ofrenda y un sacrificio que lo hizo una vez y para siempre. Ahora bien, entendiendo esa base, entendiendo ese sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí, vamos entonces a entrar ya en la parte central o el texto central de este mensaje. Y está en 2 de Corintios capítulo 2 verso 14 al 15. 2 de Corintios capítulo 2 verso 14 al 15 dice la palabra: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el valor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Este texto ministró mucho mi vida y quisiera releer otra vez este mismo texto desde otra de las versiones de la palabra Dios habla hoy. Y quiero que me pongan mucha atención porque esta es la parte central de lo que en esta mañana vamos a hablar. Gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Y cuando está Pablo aquí hablando a la iglesia de los Corintios, él se remontaba y hacía una comparación en lo que era la victoria en ese momento en el mundo romano, en el imperio romano, cuando un general tenía una victoria en una batalla, se hacía de manera cotidiana o por costumbre, se hacía como un desfile, y yo me traspolé un poquito a los santiagueros, aguilucha al fin desde chiquitica, y recuerdo que cuando las águilas ganaban, al otro día había un desfile de los que habían ganado, en el caso de nosotros, ¿verdad? Las águilas, y estaba el equipo, y estaba el manager, y todas las carreras hasta llegar al monumento, era casi, inclusive, era feriado ese día, porque teníamos que celebrar esa victoria de las águilas en ese torneo. Asimismo, y ustedes imagínense eso, en ese momento en el mundo romano, ellos hacían un desfile triunfante por toda la ciudad donde estaban el general y todos los soldados y todos los que estaban involucrados en la victoria de esa batalla. Y dentro de ese desfile también había como un tipo de incenciario donde había, era como un ritual que se hacía.
Con eso en base, entonces Pablo aquí le dice a los corintios, gracias a Dios que siempre nos lleva en el desfile victorioso de Cristo. Nosotros por el Señor, por Cristo, estamos siendo llevados en un desfile victorioso. Ustedes saben quién encabeza ese desfile y aquí lo dice Cristo mismo. Amados, eso nos da a nosotros una certeza de quién nosotros hemos creído. De que no importa que nosotros estemos ahora mismo transitando una situación difícil. De que no importa que nosotros estemos transitando algo que no entendemos. Es saber que en nuestras vidas Cristo nos lleva en el camino triunfante de la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y con eso claro, entonces continúa diciendo, y que por medio de nosotros da a conocer su mensaje. Y tenemos que hacer una parada aquí. Entonces Cristo nos lleva en el camino triunfante, pero aclara que es a través de nosotros que va a dar a conocer su mensaje. Que es a través de Julia, que es a través de Karina, que es a través de cada uno de nosotros que Él va a darse a conocer, y especifica un poco más. El cual se esparce por todas partes como un aroma agradable. El mensaje de Cristo. ¿Se recuerdan que ahorita hablamos que Cristo hizo el sacrificio y fue agradable ante los ojos de Dios? Hoy lo que nos está diciendo, ese mensaje es dado a conocer a través de nosotros. ¿Cómo? Se esparce por todas partes. No solamente en algún lugar, no solamente con la persona que yo entiendo, no, el mensaje de Cristo a través de nosotros debe esparcirse como un aroma agradable. Y el verso 15 dice, porque nosotros, porque Marlene y porque Lubian, porque mi persona somos como, oigan cómo nos compara, somos como el olor del incienso que Cristo ofrece a Dios. Como ese momento cuando Cristo se ofreció en sacrificio vivo y la palabra dice que Él fue de olor grato ante el Padre. Hoy el Señor nos está comparando a ti y a mí y nos dice, en esa medida como Cristo fue agradable ante el Padre, tú y yo, nuestro aroma debe ser agradable ante el Señor. Dice, como fue para en ese momento, así para nosotros, que se esparce. Y me gusta porque la palabra es muy específica aquí. Se esparce tanto entre los que se salvan como entre los que se pierden. El mensaje de hoy es titulado Olor a Cristo. Y decíamos que si yo me paso el día entero en un lugar donde hacen café, debo oler a café. Hoy el Señor nos está diciendo, si te conoces, si te llamas, si te consideras y eres, porque sabemos que lo somos, que somos cristianos, nosotros debemos oler a Cristo. Nosotros debemos emanar a Cristo. Nosotros debemos de causar un efecto agradable, y dice la Biblia, a aquellos que se salvan, a aquellos que han conocido a Cristo como a aquellos que no lo han conocido. Cuando usted pasa por un lugar, y yo no sé si usted ha tenido la experiencia de personas que cuando tú te unes y hablas con ellos, tú sabes como que es un olor agradable. Hay gente que utilizan unas colonias, unos perfumes como que son agradables al estar y tú como que te sientes bien, pero hay otros. Y yo decía esta mañana, de esos tumba vieja, hermano, que hasta náusea da. ¿Usted no le ha dado perfume náusea de tan fuerte que son y tan difíciles? Causan como cierto desagrado, como cierta repugnancia. Y pregunto yo en esta mañana, y nos pregunta el Señor, cuando tú llegas a un lugar, ¿estás causando un olor grato? ¿Estás causando un olor que la gente le gusta estar contigo porque tu olor, espiritualmente hablando, emanas un olor a Cristo? Estás causando lo que aquí dice, que como Cristo le agradó al Padre, nosotros, tú y yo, nos toca esparcir, aleluya, el olor de la victoria de Cristo en nuestras vidas. Y en el libro de Romanos te dice, hermanos, te ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Padre, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hoy el Señor nos está diciendo, tu vida debe ser de olor grato ante Dios, pero también debe ser agradable a aquellos que te rodean.
Hay muchas veces y ocasiones donde nosotros entramos a una cocina y no nos tienen que decir que se está cocinando porque hay olores característicos. Usted entra y no tiene que destapar la olla. Usted puede ver algo a distancia y decir, wow, pero mira, se ve bonito, pero cuando tú te acercas, dependiendo del olor, ya más o menos tú sabes por dónde andan las cosas. Yo les decía que en esta mañana en el servicio que nosotros hace un par de semanas atrás compramos un pescado en un lugar en Maimón que se supone que es un pescado fresco. Lo compramos para hacerlo en la casa. Cuando lo trajimos, ya ustedes saben, la agüita a la boca, ese pescadito, una cotorrita ahí con todos esos colores bien bonitos, riquísimo. Lo entramos hasta el momento, o sea, aparentaba estar bueno, hasta el momento que lo colocamos en el aceite y lo comenzamos a freír. La casa literalmente se nos inundó de un hedor que te estaba diciendo que había algo raro ahí. El pescado se veía bien, pero había un daño que no sabíamos, tuvimos que desecharlo porque no pudimos, o sea, tuvimos que echar ambientador, un desastre. Y en esa misma medida, como a veces nuestras vidas por fuera aparentan estar bien, hay un tema que hoy el Señor nos quiere tratar. Y es el tema que habla en Eclesiastés. Ten cuidado con lo que se ve por fuera, no necesariamente es la esencia. Y en Eclesiastés habla tan bonito con respecto a eso. Dice en Eclesiastés capítulo 10, verso 1, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. El perfume inicialmente pudo haber estado puro, pudo haber estado íntegro, pudo haber estado bueno, pero de una manera u otra que no se dio cuenta el perfumista, le cayó una mosca muerta dentro. Y eso que era inicialmente íntegro comenzó a dañarse. Y eso que inicialmente olía bien comenzó a heder. Y dice la palabra, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. A veces hay personas que son estimadas como sabios y honorables y lo son literalmente. Pero una pequeña locura, algo pequeñito, una pequeña decisión, un pequeño hábito puede contaminar toda la esencia del perfume. Y hoy el Señor nos está poniendo a ver las moscas muertas que pudiéramos tener en nuestra vida. Hoy el Señor nos está poniendo y nos pone en perspectiva. Ten cuidado, aquellas cosas que aparentan ser pequeñitas, que pudieran estar alterando la esencia del perfume que debes emanar para el Señor. Y en el libro de Ezequiel, en el capítulo 8, el Señor le muestra una visión a Ezequiel con respecto a lo que eran los pecados de Jerusalén. No voy a leerlo todo, pero sí voy a mencionar algunos textos en el capítulo 12 para entender un poquito esta parte de las moscas muertas. Y me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos, ¿no nos ve Jehová? ¿Será verdad que hay alguien que se pueda llegar a tener un argumento tan grande de decir que Jehová no nos ve? ¿Será verdad que nosotros pudiéramos en un momento dado entender que esa pequeñita cosa, eso el Señor, eso les rebala? No, el Señor no lo está viendo. Dice, porque dicen ellos y están en tinieblas, estamos hablando de los ancianos de Israel, no nos ve Jehová. Y más adelante habla de que las mujeres endechando Tamuz, que era un tipo de un dios de Babilonia, y más abajo habla de que los varones adoraban el sol. Había una contaminación en el pueblo. Y esa contaminación, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de pasar cerca de un vertedero. Cuando hay algo en descomposición, hay hedor. Espiritualmente hablando, hay momentos en que una persona, un pueblo, una nación pudiera estar causando hedor al Señor. Y en Ezequiel estaba pasando esto. Dice más adelante, con esa
eso que estaba pasando y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, que han llenado de maldad la tierra y me provocan más todavía. Y dice: y he aquí que ponen hedor a mis narices. Ponen hedor a mis narices. La contaminación, la descomposición cambia algo. Ese pescado que yo compré pudo en algún momento estar bueno, pero se dio algo, puede ser en el almacenamiento, puede ser en el momento de la venta que lo pusieron mucho al sol, no sé decirle. Hubo algo que pasó de ser un pescado apetecible a ser un pescado desechado. En nuestras vidas, que el Señor nos permita hacer una vida agradable a Dios, que llegue, que nuestro olor sea un olor grato y no un olor desagradable. Y hoy el Señor nos está diciendo: cuídate de esas moscas muertas. Cuídate de esas pequeñitas cosas que aparentan no ser nada, pero que ante el Señor no son de agrado. Y Gálatas nos dice cuáles son esas moscas muertas. Si hay alguien que hoy decide: yo quiero agradar a Dios, hoy yo quiero que mi perfume sea de olor grato, vamos a ver qué cosas nosotros debemos evitar. Y más que evitar, tal vez si nosotros las identificamos que están en nuestras vidas, y hoy nadie va a juzgar: en ti está esto. No, cada uno, el Espíritu Santo va a tratar. Si hay alguno de estos aspectos que están manifestándose en tu vida, que lo estás tomando como práctica, hoy lo vamos a identificar para después decirle al Espíritu Santo: ven y pásame un sedazo. Ven, Espíritu Santo, y quita toda mosca, todo insecto, todo que me esté contaminando. Hoy yo deposito mi vida para que seas tú, Padre, limpiándome, porque yo quiero agradarte. Y Gálatas capítulo 5, 19 comienza y habla de las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son, y comienza: primera mosca muerta, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. Y me gusta siempre cuando menciono el tema de idolatría abrir un paréntesis, porque a veces entendemos que la idolatría es cuando yo solamente me inclino ante una imagen, y no es eso solamente. La idolatría es cuando yo, el lugar que tiene que tener Dios en mi vida, se lo doy a una cosa o a una persona, y no tengo claro el lugar de prioridades. Yo idolatro y amo otras cosas más que a Dios. Hechicerías, enemistades. ¿Cómo? La enemistad puede ser una mosca que esté dañando mi perfume, dice la palabra, que es una obra de la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas. Hay gente que vive en una contienda eterna y no hay una paz para nada. Si está siendo contencioso, es una mosca que está dañando tu perfume. Disensión, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Y me fascina este texto, porque si hay alguien que todavía ninguna de esas se le ha pegado, que pudiera estar contaminando su perfume, dice: y cosas semejantes a estas. Alguito más, y el Espíritu Santo en esta hora está tocando tu vida y trayéndote a la memoria cosas que muchas veces, y yo siempre creo que el Señor habla en nuestras vidas y como Padre nos instruye y nos dice, y a veces se nos olvida, y a veces el Señor toca áreas de nosotros que sabemos que está mal, que nosotros sabemos que son áreas que tienen que ser doblegadas, que tienen que ser machacadas, que tienen que ser entregadas a Él, y nosotros la queremos tapar. Y hay moscas que se pueden quedar en el bajo, hay otras que se pueden ver, pero más que nadie, Dios y tú saben cuáles cosas hoy tú tienes que desechar. Hoy tú tienes que decir, porque mira lo que dice: cosas semejantes a esas, acerca de las cuales te amonesto. Como ya te dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que los que practican tales cosas están alterando la esencia divina que Dios puso en nuestras vidas.
Que los que practican tales cosas están alterando que ese perfume que se supone que tiene que ser grato ante el Señor y ante los que te rodean, está como en el fondo. Yo no sé si ustedes han olido algo donde tú, mira, al principio huele bien, pero como en el fondo hay algo raro. En el fondo hay algo que está contaminando la esencia que Dios puso en ti. Ahora bien, como hay esas moscas muertas que están alterando y pudieran alterar, también hay una parte donde están los ingredientes que el Señor quiere que tú y yo atesoremos para poder ser agradables. Y ahí mismo en el capítulo 5, verso 22, continuando la lectura, dice: el fruto del Espíritu. Entonces, nosotros queremos ser agradables. ¿Quiénes quieren ser agradables delante del Señor? Queremos ser agradables. Hoy el Señor nos está diciendo, miren, déjenme decirle cuál es ¿se recuerda que a Moisés él le digo, tú le vas a poner esto y ponle de igual cantidad? Hoy el Señor nos va a dar el ingrediente oportuno y dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo. Si tú sientes que el gozo tuyo se te ha ido, pídele al Señor, ven tu gozo sobre mí porque yo quiero ser agradable ante ti. Es paz, es paciencia. Cuánta intranquilidad a veces tenemos, amados. Y eso daña nuestro perfume. Es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre. Es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, somos de Cristo, han crucificado la carne, han colado la mosca muerta, han sacado de su esencia aquellas cosas que están dañando, con sus pasiones y sus deseos. Y dice el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si nos llamamos que somos seguidores de Cristo, que somos discípulos de Cristo, que somos cristianos, que hemos decidido que nuestra vida, la vieja vida pasó y ya somos nueva criatura en Cristo Jesús, hoy el Señor nos está llamando a oler a Cristo. En ese camino triunfante que Él está abriendo y va adelante, dice que nos lleva de la mano y nos lleva en ese camino triunfante de Cristo. A nosotros se nos ha dado una tarea y es que demos a conocer el mensaje del Evangelio, pero que lo demos a conocer a través de nuestro testimonio, a través de nuestro olor. Y buscando en este tenor, me puse a buscar algunas diferencias de lo que era un perfume original a un perfume falsificado. Usted puede ir a la tienda y yo misma no sé mucho de perfume, pero los que conocen muchos tienen algunos tips que dicen, mira, si este perfume está así, casi siempre no es el original. Y buscando me llamó mucho la atención porque entiendo que lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y una de las cosas que dice es que el perfume que es original requiere un tiempo para su fabricación. Requiere un proceso para su elaboración. El perfume que es original no se hace así de la noche a la mañana. El perfume que es original sabe que tiene que pasar, y ustedes saben que los perfumes se toman de flores, de diferentes cosas de la naturaleza, y debe pasar por un proceso para luego ser efectivo en el producto que se elabora. ¿Qué pasa con el falsificado? Que se le echan sustancias para acelerar ese proceso, que al final son sustancias que hacen daño inclusive al cuerpo humano. ¿Cómo lo aplicamos eso a nuestras vidas? A veces como cristianos nosotros queremos que las cosas se hagan tipo microondas. A veces como cristianos nosotros queremos que el proceso de nosotros dure un día o 2 días. Y el Señor, entendiendo que quiere sacar de ti el mejor perfume, aleluya, te dice, no, déjame yo pasarte por este proceso que va a durar un poquito más, pero cuando se entregue el producto final, va a ser un perfume de agrado ante Él y los demás. Diferencias claves. No quieras acelerar lo que Dios está haciendo en tu vida. Espera.
Sé paciente. ¿Se recuerdan ahorita los ingredientes que hablábamos? Y uno de los ingredientes es la paciencia, que es un fruto del Espíritu. Espera. Pacientemente esperé a Jehová y Él escuchó mi clamor. Otra de las características del perfume que es original es que es duradero. Tú te pones un perfume bueno en la mañana y todavía en la noche más tú te bañas y te huele y todavía te queda un poquito. El perfume que es falsificado, a la 1 hora como mucho, ya no tienes nada. ¿Se recuerdan lo que el Señor le dijo en un momento? Que den fruto y que sus frutos sean duraderos, que se mantengan. Esos frutos que el Señor nos dice que perdure, son aquellos frutos del Espíritu que hablábamos ahorita, el amor, el gozo. No solamente sentirme en amor, en gozo, en bondad cuando estoy aquí en el templo, porque es muy fácil aquí. Es cuando estamos en la candelada que se nos dice que tu fruto perdure, que tu olor salga a relucir. Otra de las características del perfume original es que casi siempre se hace en color transparente. El frasco del perfume se coloca en un color que es como transparente, fácil de ver, y son colores tenues porque son procesados. Aquellos que son falsificados casi siempre se ponen en colores oscuros para que la persona no pueda ver lo que está adentro. Pregunta, ¿integridad como cristiano? ¿Puedo mi frasco estar transparente? ¿Puedo dejarme ver no importa dónde porque yo sé lo que tengo dentro? Aleluya. Aleluya. ¿Qué tengo dentro? Y yo le decía a alguien ayer que estaba aconsejando, mira, si hay algo que nosotros tenemos, y lo he dicho otras veces aquí, amados, que tenemos la ventaja, es que Dios nos conoce. Y Dios no podemos engañarlo, aunque nosotros creamos, como en el pueblo de Israel, que ellos entendían que Dios no lo veía, Dios sabe las cosas. Y cuando nosotros reconocemos, mira Señor, hay una parte de ira en mí que me está haciendo heder el perfume que debe ser grato. Mira Señor, hay algo de celo en mí que no va acorde a lo que... Y nosotros primero identificamos eso. ¿Tú sabes qué? Dios como Padre bueno, Él lo que hace que en su misericordia, dice la palabra, que perdona nuestras rebeliones por amor a sí mismo y no se acuerda jamás de ella. Hoy el Señor nos está trayendo esta colación para que nos acerquemos a Él. Queremos oler a ti, Señor, pero a esas cosas que no te agradan, quítala de mí para que cuando yo salga, mi vida pueda ser transparente. No importa los roles que yo juegue. No solamente como líder aquí parada en la iglesia. No, sino en mi casa, en mi vecindario, en mi trabajo, donde tú me has puesto, yo pueda alumbrar. Y otra de las cosas que me llamó mucho la atención es que en los frascos de los perfumes originales casi siempre se hacen de una sola pieza. Porque ellos dicen, los que saben de perfume, que cuando se hacen, por ejemplo, de 3 piezas, implica un pegamento que pudiera alterar la esencia del perfume. De una sola cara, de un solo caminar, de una sola manera, que como yo ande en esta tierra, saber que hay un Dios en los cielos que está esperando un olor grato. Ustedes saben lo bello, hermano, que es eso, que la palabra nos compara, que como ese momento del sacrificio de Cristo se entregó y al Padre le agradó, nos está diciendo que de esa misma manera tú y yo debemos agradar y que suba una ofrenda de olor grato ante su presencia. Eso es un reto, amados. Y eso es algo que nos llama a considerarnos cada día, cada día, cada día. Cada mañana. Señor, yo me levanté hoy domingo, escuché esta palabra, pero mañana yo quiero agradarte. Y si tal vez hay algo escondido en mi frasco, en mi interior, en mi vida, alguna cosita que ni siquiera yo me estoy dando cuenta, como tú eres mi Padre, me rindo a ti, yo me deposito a ti. Dice la palabra que esa mujer depositó de lo que tenía, no importó el valor de su perfume y lo derramó a los pies de Cristo porque ella quería agradarle.
Personas que se van a levantar criticando eso, claro que sí. Personas que se te van a levantar diciendo, pero ¿y por qué que tú eres tan tranquila, muchacha? Riégate. Pero la Biblia aquí me dice que una de las moscas muertas es la contienda. Y yo no quiero contender. Y hay cosas donde alguien te dice, pero tú tienes... No. Yo he decidido, aleluya, que de mí, aleluya, que de mí exhale algo que sea de vida para los que están a mi lado. Que como aquella fragancia que yo le decía, que cuando una gente tiene un olor bueno, que tú te quieres estar como pegada a esa persona, tú seas esa persona para otras vidas. Y el texto de Corintios decía que emane tu perfume para los que se pierden y para los que se salvan. Es decir, para todos.